Empecemos un poco por definir qué es el cloud computing y qué es lo que en español conoceríamos como la informática en la nube. La informática en la nube es el suministro bajo demanda de recursos, de tecnologías de la información a través de redes públicas, en este caso Internet, o privadas, por ejemplo, puede ser también a través de VPNs, a un coste inicial cero, es decir, sin hacer inversiones, sin contratos a largo plazo y con precios en función al uso de los servicios. Entonces, esta es un poco la definición oficial que nosotros tenemos del cloud computing y de la informática a la nube, pero básicamente es acceder a diferentes recursos de tecnologías de información sin tener que hacer inversiones iniciales. Se accede a estos servicios a través de redes públicas o privadas y cuyo precio está en función al uso que yo hago de estos servicios. Esto vino hace varios años a cambiar de manera, digamos, de manera muy drástica el paradigma de computación, como se había hecho siempre, el famoso on-prem o on-premise, y tiene que ver un poco con tomar ventajas de lo que hoy ofrecen el consumir diferentes servicios. Por ahí nos van a estar haciendo algunas preguntas, si quieren, en un momento las vamos a ir leyendo para poder continuar con la presentación. ¿Por qué para las universidades, pero en general para las organizaciones, no solamente para las universidades, sino para cualquier organización, pero lo puse contextualizado en las universidades? Es importante el cómputo en la nube. ¿Qué ventajas tiene sobre tener mis propios servidores? Lo primero que podemos decir es que hay una mayor velocidad y agilidad para poder innovar, para poder agregar o eliminar infraestructura y capacidad de manera fácil y rápida. ¿Sí? Usualmente, tradicionalmente en los ambientes on-premise, cuando uno necesita más poder de cómputo, regularmente uno tiene dos opciones. Una es adquirir más servidores o el servidor que yo tengo con ciertas características, hacerlo, incrementar esas características, incrementar la memoria RAM, incrementar a lo mejor el espacio de almacenamiento o el espacio de procesamiento. Y todas estas dos opciones, las dos opciones implican algunos procesos que no necesariamente son muy ágiles y fáciles. Por ejemplo, si yo quiero comprar un servidor, pues comprar un servidor requiere de un proceso que probablemente puede tomar varias semanas, incluso en algunos casos meses. Y en el caso de querer incrementar, por ejemplo, el almacenamiento en un servidor, pues muchas veces implica tener ventanas de mantenimiento, agregar hardware, agregar dispositivos en el colocation donde yo tengo esos servidores, en fin, suele ser complicado y a través de los mecanismos del cloud puede ser mucho más fácil y mucho más ágil. Esto le da a las organizaciones la posibilidad de poder innovar mucho más rápido también. Evidentemente, esto nos permite tener un mayor ahorro de tiempo en cuanto estoy haciendo los desarrollos, pero también ofrecemos una serie de herramientas de seguridad que permiten que los datos que yo estoy utilizando en la nube y toda la información que yo almaceno en la nube permanezca de manera segura. Por mencionar algún ejemplo, tenemos algunos servicios, hay la posibilidad de configurar la encriptación, por ejemplo, de estos servicios. La otra ventaja tiene que ver que es muy escalable esto. Podemos tener algunos servicios que escalen muy rápidamente de acuerdo a la demanda que tienen nuestras aplicaciones de cualquier tipo. Y esta escalabilidad implica que si yo necesito más poder de cómputo, pueda crecer a ese poder de cómputo, y si yo después requiero de menos poder de cómputo, lo pueda contraer. Algo que se conoce como la elasticidad. Entonces hoy puedo tener soluciones muy elásticas que permitan crecer a medida que la demanda de mi aplicación aumenta y después de crecer a medida que la demanda de mi aplicación decrece. También el hecho de que esta tecnología sea accesible globalmente. Nosotros tenemos, vamos adelante, vamos a ver los números, tenemos centros de datos que están distribuidos por todo el mundo y que permiten hacer implementaciones de aplicaciones alrededor del mundo. Y por último, los costos, la optimización de costos.
porque únicamente pago por lo que yo utilizo. Inicio un servicio, lo empiezo a utilizar y si en 3 semanas no requiero más de ese servicio, puedo eliminarlo y en ese momento dejo de pagar por ese servicio, que es algo que anteriormente era muy difícil porque tradicionalmente cuando uno adquiere equipo, pues se hace de un activo y ese activo regularmente, por ejemplo, en el caso de los servidores, pues deben de estar prendidos todo el tiempo, ya sea que la demanda sea baja o muy grande. En nuestro caso, solo se está pagando por lo que yo utilizo en el momento que lo utilizo. Si no requiero después de esos servicios, los puedo eliminar y dejo de pagar por ello, lo que también implica que no tenga que tener necesariamente contratos a largo plazo o que de alguna manera me amarren algún tipo de infraestructura. ¿Cuál es la diferencia de utilizar Amazon Web Services? Bueno, pues tenemos una serie de servicios muy enfocados al tema de la seguridad para controlar quién accede a qué recursos, cuándo accede a esos recursos y a través de qué plataformas accede a esos recursos. Como les comenté, algunas configuraciones de temas de encriptación de datos, por ejemplo, en el caso del almacenamiento, y algunos otros servicios que están preparados, por ejemplo, para la prevención de ataques distribuidos y algunos otros temas de seguridad importantes. Tenemos actualmente más de 175 servicios para respaldar cualquier carga de trabajo en la nube y muchos de estos servicios se van lanzando o configuraciones de estos servicios se van lanzando a medida que los clientes nos van pidiendo mejoras y nos van pidiendo configuraciones o servicios nuevos. Nosotros tenemos una amplia experiencia en plataforma de nube, somos proveedores de computación en la nube desde el 2006, lo que nos volvió un pionero en este ramo, y actualmente contamos con 76 zonas de disponibilidad en 24 regiones geográficas, con 216 puntos de presencia en 84 ciudades y 42 países. Es muy probable que ahorita estos términos les parezcan muy raros, pero justamente la formación que les va a entregar la Universidad Latina les va a permitir comprender a muy a detalle qué es una zona de disponibilidad, por ejemplo, qué es una región, qué es un punto de presencia, para qué sirven, cuál es la utilidad de estos recursos en una aplicación y cómo los puedo utilizar. Y lo más interesante es que nuestra política de precios también es muy interesante para nuestros clientes. Nuestros clientes hoy, desde que ofertamos en el 2006 el cloud computing, se han visto beneficiados de 85 rebajas en precios de nuestros servicios. Y esto continúa en la línea del tiempo. Así que es una buena oportunidad para también empezar a pensar en un tema de costos, no solamente tecnológicos, sino también de costos. Tenemos servicios que están orientados al tema de Machine Learning. Tenemos una variedad de servicios que están orientados al tema de analítica de datos, Machine Learning, Business Intelligence, de tal manera que ustedes puedan también explotar estos servicios sin tener que tener toda la infraestructura que se suele requerir para este tipo de aplicaciones y de proyectos. Y además tenemos un ecosistema de socios importantes que disponibilizan para ustedes plataformas ya precreadas en nuestra plataforma con productos en el marketplace. Entonces es muy probable que soluciones que ustedes ya ocupan e incluso a lo mejor de las cuales ustedes ya tienen una licencia se puedan utilizar en nuestra plataforma. Y una vez explicado más o menos qué es el cómputo en la nube y para qué nos sirve y cuáles son sus ventajas, me gustaría hablarles un poco más a profundidad del programa de Academy, que es el programa de colaboración que tenemos ahora con la Universidad Latina y que le permite a la universidad impartir cursos y ayudarlos a prepararse para obtener una certificación de Amazon Web Services. Es importante porque a medida que las organizaciones adoptan el cómputo en la nube como un paradigma de cómputo, uno de los grandes retos de las organizaciones tiene que ver con el talento. Es decir, la transformación digital propicia muchos cambios en las organizaciones, cambios que tienen que ver, por ejemplo, con procesos, con políticas, cambios que tienen que ver con las culturas de las organizaciones. Pero un tema que es probablemente invisible, pero que tiene un impacto muy profundo en las organizaciones, tiene que ver con el talento. Esto quiere decir, muchas veces hoy los retos no son tecnológicos, o los retos
hablando de procesos, se pueden solucionar implementando nuevos procesos o nuevas políticas. Muchas veces las organizaciones hoy enfrentan un reto que tiene que ver con el talento y por eso las habilidades en el cómputo en la nube hoy son importantes. Por eso desarrollar estas competencias son importantes. Porque las empresas hoy dicen, bueno, tengo esta tecnología, hoy tengo la capacidad de ser mucho más ágil, de innovar más rápido, de implementar servicios que antes para nosotros ha sido muy difícil, como machine learning o como analizar datos. Pero ahora necesito el talento para poder hacerlo. La tecnología está ahí, pero ahora necesito el talento. Y esto es importante y es parte de la razón por la que surgió el programa de Academy. Muchas de las compañías y de las organizaciones hoy están realmente haciendo inversiones fuertes en el tema de cloud computing y están haciendo muchas inversiones para el futuro de estas organizaciones en cloud computing. Solo para ponerles algunos ejemplos, estas son algunas de las organizaciones que cuentan con los servicios de Amazon Web Services. Como les decía, hay muchas compañías que utilizan nuestros servicios. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos más representativos, pero es importante mencionar que cualquier tipo de organización se puede beneficiar de estos servicios de cómputo en la nube. Desde organizaciones como startups, que ahí pueden ver algunos nombres de startups muy famosas, pero si ustedes tienen la intención de emprender y de tener algún tipo de emprendimiento con base tecnológica, sin problemas, el uso del cloud computing los puede ayudar a iniciar con ese emprendimiento. Eso también aplica para las grandes compañías, el enterprise, y también para el sector público. Es decir, hoy muchos gobiernos municipales, nacionales, federales, estatales o por departamentos están empezando a ver el cloud computing como una solución para poder brindar mejor atención a los ciudadanos en diferentes aspectos. Entonces, es muy importante también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, cloud computing. Sí, les pedimos por favor si se pueden poner en mute otra vez a los que tengan sus micrófonos abiertos. Les pedimos que si pueden poner sus micrófonos en silencio, nos ayudan mucho para poder continuar con la presentación de una manera mejor. Y bueno, aquí viene un tema importante que les comentaba del talento. Hay algunos estudios y encuestas que dicen que el 66% de los tomadores de decisiones en las áreas de tecnologías de la información opinan que no tienen sus colaboradores no tienen las habilidades o no cuentan con las habilidades técnicas y los conocimientos requeridos para ayudarlos a alcanzar sus objetivos organizacionales. Y esto nos dice mucho de esta escasez del talento que esté preparado y que además esté certificado. Y quiero invitar en este momento a Paola Mora. Me tomé la libertad de invitarla en esta presentación porque ella trabaja en Amazon Web Services, es responsable de nuestro ecosistema de partners y la invité por dos razones. La primera razón es porque ella es tica. Y la segunda razón porque además también es egresada de la Universidad Latina. Entonces creí muy valioso que ella pudiera hablar con nosotros, platicarnos un poquito de lo que hace en el día a día, de lo que ella ha visto con el tema de partners y el talento, y también que nos platique un poco de cuál ha sido su experiencia, obviamente en Amazon Web Services y demás. Entonces le voy a ceder la palabra a Paola para que nos cuente un poquito de su experiencia y después regresaremos para continuar la presentación y ya hablar del programa. Por ahí veo que Álvaro está respondiendo algunas de las preguntas que están teniendo todos en el chat. Muchas gracias por sus preguntas y espero que las podamos ir resolviendo entre Álvaro y nosotros en este webinar. Entonces, no sé, Paola, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias a Alex. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Suena bien el micrófono? Sí. Ah, bueno, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo también soy de Costa Rica, soy egresada de la U Latina, de hecho me gradué hace unos años en Heredia y en realidad me gradué en negocios
pero yo saqué certificación de Cloud Practitioner, que es necesario para mi trabajo, y este año también estoy estudiando para sacar la certificación de Solutions Architect para arquitectura. Yo trabajo desarrollando partners de AWS. Ahorita me enfoco en partners de Centroamérica y del Caribe. Parte de los requisitos que tienen los partners, yo no sé si ustedes están familiarizados con la figura del partner, pero hay algunos clientes que necesitan, bueno, en realidad todos los clientes de AWS necesitan trabajar con un partner, aunque sea un partner, para sus cargas de trabajo en la nube. Entonces, así como tenemos partners que son especializados, qué sé yo, en migraciones, tenemos otros partners que son especializados en desarrollo de websites, de aplicaciones móviles. Todos tienen algo en común, necesitan tener personas dentro de su equipo con certificación de AWS para seguir avanzando en el programa. Entonces, hoy en día tenemos la situación que necesitamos personas con certificación de AWS y nos hacen falta en los equipos de los partners. Muchos de ellos se dedican a desarrollar a su gente in-house, a desarrollar que sus personas de su equipo se certifiquen, pero en realidad sería mucho más fácil que en el mercado ya hayan personas que salgan de la universidad con la certificación de AWS y que ellos puedan llegar y contratarlos. Entonces, esa es una de las grandes necesidades que tenemos en el mercado. De hecho, hay unos partners que hasta se pelean las personas certificadas, se los quitan de unos a los otros, pero la idea es que mientras más personas certificadas hayan en el mercado, más oportunidades de trabajo también hay. Y yo, bueno, como yo estudié negocios, no estudié IT, sí les digo que es totalmente posible sacar la certificación. Es cuestión de llevar los cursos, de estudiar, de empaparse en el tema y que, bueno, en realidad yo como ex estudiante de la U Latina me da mucho gusto saber que AWS Academy está ya entrando. A mí me hubiera gustado ser parte de esto cuando yo estaba en la U, pero bueno, me da mucho gusto que ahora ustedes tienen esa oportunidad. Y no sé, Alex, ¿se habrá otro tema? No, muchas gracias, Paola, por tu participación. La verdad es que es importante ese mensaje de que mucha gente que está en la universidad, y no solamente que está en la universidad, algo importante es que los partners buscan talento de todo tipo, tanto de entry level como personas ya con cierta experiencia, y eso también es importante. Entonces, sabemos que los que hoy nos acompañan tienen diferentes backgrounds. Entonces, por supuesto que para todos creo que es valioso ese mensaje. Y pues nada más agradecerte mucho, Paula, por participar en este webinar y compartir un poquito tu experiencia con las personas que nos acompañan. Sí, y solo para tal vez cerrar, sí me gusta dejar este mensaje. Yo trabajo con partners ya aquí de Costa Rica, hay unos que son buenísimos, súper técnicos, pero yo lo que quiero es que ustedes sepan que así como ustedes pueden ir e ingresar a trabajar con un partner de AWS teniendo una certificación, ustedes también pueden ponerse su propio partnership de AWS. Es decir, si varios de ustedes se ponen de acuerdo y dicen, mira, somos muy buenos en AWS, podemos ponernos nuestra propia empresa. Esa también es una opción que es muy realizable, es muy real. Tenemos también bastantes startups. Entonces, ustedes con la certificación tienen esas alternativas. Y eso es lo que quería dejar para el mensaje. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paula, por participar. Listo. Bueno, vamos a continuar y vamos justo a hablar de cómo funciona el programa y a lo que ustedes van a estar expuestos en estos cursos de Amazon Web Service Academy. Entonces, bueno, nosotros, como ustedes ya vieron, en este caso la U Latina tiene dos ofertas, un curso de Foundations y un curso de Arquitectura. La intención es que ustedes puedan lograr la certificación al finalizar estos cursos y evidentemente, como ya lo dijo Paola, pues que ustedes puedan tener diferentes opciones y más opciones laborales, que puede ser integrarse en una organización o, como dijo Paula, incluso emprender, tener sus propios emprendimientos. Entonces, es así es como funciona esto. Hoy trabajamos con diferentes universidades alrededor del mundo y lo que quiero platicarles ahora es un poco de cuáles son los componentes de los cursos y más adelante les voy a platicar cuáles son las rutas de certificación para que ustedes la conozcan, pero estos son más o menos cómo están compuestos nuestros cursos. Nuestros cursos tienen un componente que son clases, que son las que justamente ahorita en el chat está contestando ahí los horarios, que ya platicó de los horarios y el número de horas.
Estas clases se acompañan por un sistema de aprendizaje en donde ustedes se conectan y pueden reforzar estos conocimientos a través de videos, a través de guías interactivas. Esta misma plataforma cuenta con algunos laboratorios prácticos en donde ustedes van a desarrollar algunos ejercicios guiados, en donde les vamos a decir qué es lo que tienen que configurar, cómo lo tienen que configurar, y la intención es que ustedes aprendan implementando algunos de estos ejercicios. No es un curso teórico, sino que tiene un componente también práctico donde ustedes aprenden implementando, y también existen una serie de evidencias de conocimiento. Entonces, con este slide me gustaría invitar a Nina Myers, que es nuestra manager de toda la parte de Digital Learning, para ver si ella quiere compartir algunas de las bondades de la plataforma y de platicarles un poquito de cómo es el proceso de la plataforma y cómo esto se combina con el aprendizaje que van a tener de Álvaro, que es el profesor acreditado por parte de la ULatina. Entonces, no sé si estás por ahí, Nina, y quieres un poquito. No. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, hola Alejandro, hola a todos, gracias por invitarme. Bueno, yo soy Nina, soy gerente del programa de AWS Academy, gestiono la estrategia de aprendizaje digital para América Latina. Estoy muy emocionada que ULatina haya decidido ofrecer este programa a todos sus estudiantes. Como saben, ha dicho Alejandro y mis colegas, la computación en la nube es una habilidad extremadamente importante para satisfacer la demanda del mercado. De nuestro lado, estamos colaborando con ULatina para ofrecer los contenidos de AWS que incluyen, además de un currículo innovador, videos, materiales de lectura, laboratorios prácticos, verificaciones de conocimiento, guías estudiantiles y mucho más. Ofrecemos todo ese contenido en nuestro LMS, que en ese caso es Canvas. Además de los beneficios que ya ha mencionado del programa Alejandro, nosotros vamos a trabajar muy acerca con ULatina durante la implementación de contenido y también la integración de la plataforma. Gracias Cindy, Alex, Don Álvaro y todos por participar en esa conferencia. Estamos muy entusiasmados por comenzar. Esperamos ver muchos graduados y certificados de AWS procedentes de ULatina. Gracias. Muchas gracias, Nina, por explicarnos un poquito de cómo es la experiencia del aprendizaje digital. Y bueno, pues lo que están viendo en la pantalla justamente es la ruta de certificación recomendada que nosotros tenemos, que nosotros, es lo que recomendamos, no es algo que se tenga que seguir, pero es lo que nosotros recomendamos. Y justamente lo que ustedes van a hacer, lo que pueden hacer es comenzar con la certificación de Academy Cloud Foundations, que sería como el punto de entrada de esta ruta de aprendizaje recomendada y que incluye también, déjenme les muestro aquí, y que incluye también la certificación de Certified Cloud Practitioner. Lo que cubre ese curso son los fundamentos del cómputo en la nube y de los servicios de Amazon Web Services, que podemos, digamos, decirlos de manera resumida como el almacenamiento, procesamiento, redes y seguridad. Esa certificación se llama Cloud Practitioner y una vez que ustedes terminen el curso de fundamentos, pues pueden tener como beneficio el brindar el examen, rendir el examen y bueno, ver si desarrollaron las competencias necesarias para aprobar ese examen. Este examen es un examen de certificación que tiene una validez internacional, que tiene el respaldo y el reconocimiento de la industria y es justamente una certificación de entrada que pueden ustedes utilizar como de inicio. Después, el curso que en este caso la ULatina va a ofrecer es el de arquitectura, que pueden ver está en un siguiente nivel que nosotros llamamos un nivel que es nivel asociado. Ese nivel asociado es un nivel un poco más avanzado que el de fundamentos. El nivel asociado asume que ustedes ya, una de dos, o cursaron el curso de fundamentos
y terminaron e hicieron su certificación, o que ya tienen cierta experiencia utilizando Amazon Web Services, por lo menos básica. Son cursos más largos, son cursos que van a una profundidad mayor sobre los conocimientos técnicos, y en este caso tenemos el curso de arquitectura y tenemos la certificación asociada que se llama Solutions Architect Associate, ¿ok? Que sería el siguiente nivel. Las certificaciones del nivel asociado son las que realmente la industria está demandando. Es decir, la de fundamento les va a ayudar a tener una base muy sólida de conocimientos cloud y de Amazon Web Services, pero el nivel asociado es el que realmente los va a hacer distinguirse del resto de los profesionales. Entonces, esto es más o menos cómo funciona. Obviamente tenemos otras rutas de aprendizaje que incluyen desarrollo y una de SysOps. En este sentido, la Aula Latina va a ofrecer tanto Foundations como Architecting para ustedes. Entonces, voy a ir resolviendo algunas dudas, pero Álvaro ya se encargó de resolver muchas de estas dudas. Nos preguntan, por ejemplo, sobre el tema de cuánto dura la certificación. Las certificaciones tienen una expiración de 3 años y cada 3 años hay que renovar la certificación. La tecnología avanza muy rápido, a una velocidad muy rápida, y bueno, las certificaciones se tienen que rehacer cada 3 años. Nos pregunta William, que si se tiene que tener algún nivel de inglés. Sí es recomendable, William, y ahí a lo mejor dejaré que Álvaro nos profundice un poco más. El curso de fundamentos lo tenemos tanto en inglés como en español, pero el curso de arquitectura, al ser ya de un nivel asociado, únicamente está en inglés, y los exámenes de certificación son en inglés. Entonces, nosotros recomendamos que si se tenga un nivel, no se necesita ni hablar perfectamente inglés, ni se necesita escribir perfectamente inglés, pero digamos un nivel suficiente para poder entender las preguntas del examen, y sobre todo un inglés técnico, que es el que probablemente vayan a necesitar más durante el curso. Entonces, eso es importante. Sin embargo, al menos el curso de fundamentos, el contenido se puede consumir también en español. Nos pregunta Álvaro Hernández si los cursos van a ser virtuales durante la situación actual o en todo momento que se impartan. Ahí también Álvaro nos podrá ayudar con esa respuesta. Evidentemente, por la situación, esos cursos en este momento serán en línea, pero probablemente después, si la situación mejora y dependiendo de cada país, en el caso de Costa Rica, pues seguramente podría haber una opción también semipresencial de estos cursos. ¿Cuánto es el costo de la certificación y qué tan atractiva es en el mercado laboral? Para que ustedes vean un poco la demanda de estas certificaciones, yo los invitaría a que visiten la bolsa de trabajo de su preferencia e introduzcan los términos de AWS Certification, AWS Certification, y vean ustedes mismos los resultados y la demanda hoy de esas certificaciones. Nos pregunta Daniel si la de Developer es un ámbito de programación y desarrollo. Sí, la de Developer es una certificación que está más orientado a alguien que en su día a día desarrolla mucho código. La certificación de arquitectura, que es la que va a ofrecer la Universidad Latina, es una certificación que está un poquito más orientada, o si podríamos decir en la balanza, está un poco más tirada hacia la parte del networking y de la arquitectura de soluciones, más que al desarrollo per se. Para certificar es necesario llevar el curso de una academia autorizada. No es necesario. Ustedes pueden programar su examen de certificación. Sin embargo, el hecho de llevar la preparación con una academia autorizada les brinda muchos beneficios. El primero es que su profesor, en este caso Álvaro, es un profesor que está acreditado por Amazon Web Service Academy, por el programa de Academy. Eso quiere decir que el profesor, además de su examen, tuvo que rendir una serie de sesiones con el equipo de Amazon Web Service Academy para obtener esa acreditación. Esto les garantiza a ustedes como estudiantes
que tengan a un profesor acreditado que tiene una calidad y una experiencia importante, no solamente en nuestra plataforma, sino además también en la manera en la que imparte los cursos. Y el segundo tema es que todo el material que utilizan las instituciones miembros del programa de Academy son materiales diseñados, estructurados y entregados por Amazon Web Services, de tal manera que ustedes están recibiendo una serie de herramientas que han sido diseñadas por Amazon Web Services y que están pensadas justamente para su proceso de aprendizaje. Nos pregunta Esteban si el tema de Atena es parte de los servicios de estudiar. Esteban, te pediría que pidieras a lo mejor más información para obtener el detalle de los temarios. En este caso, les recuerdo, el curso de Fundamentos y de Arquitectura cubren diferentes temas. Entonces, dependiendo del curso, es el tema y los temas que se van a cubrir. Pero recuerden que son cursos que no se especializan en un solo servicio. Son cursos que están pensados para darles a ustedes un vistazo general de la plataforma y eso implica muchos servicios. Entonces, no son cursos que solamente estén especializados en uno o dos servicios, sino que se cubren varios servicios de Amazon Web Services. Por ejemplo, Julián nos dice si el curso de Architecting incluye diseño con toda la suite de servicios, herramientas como Dynamo, Lambda, etcétera. Sí, Julián, como les comenté, lo ideal sería que ustedes pidieran informaciones sobre los cursos y seguramente les van a poder compartir los brochures que vieron con la información que presentó Álvaro al principio. De hecho, Alexander está poniendo ahí que la información del programa y los cursos los pueden pedir a Ana y el teléfono en donde pueden pedir más información. Entonces, pero sí, esos temas, como dice Álvaro, son de arquitectura y también se ven brevemente y como un vistazo general en el curso de arquitectura. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta del programa, si tengan alguna otra pregunta de Amazon Web Services específicamente para poderla contestar antes de terminar con el webinar. Y si no, pues ya cualquier otra pregunta relacionada a cómo se matricula uno al curso, las fechas, los horarios, los temarios, en fin, otros detalles más, los pueden consultar directamente con el equipo de la Universidad Latina, por ejemplo. Alguien nos pone ahí que su enfoque es la gerencia de proyectos. ¿Qué certificación podría ayudarme? Ahí es un tema ya muy especializado, habría que exactamente, a lo mejor caso por caso, ver cuál es la certificación asociada, pero yo creo que por el tema de gerencia de proyectos, tal vez la de arquitectura haga un poquito más de sentido. En la parte de developers y de operations también se ve mucho el tema de DevOps. Entonces, Continuous Delivery, Continuous Integration también. Pues yo creo que lo ideal sería que pidieran el temario y sobre eso pudieran platicar con el equipo de la Universidad Latina. Yo quisiera agradecerles mucho a todos su participación en este webinar. Espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes, que hayan encontrado información valiosa y que esto haya ayudado para darles un panorama más amplio de lo que este programa va a hacer